Cuando vi a mi esposo abrir la puerta con las llaves todavía en la cerradura, su maleta golpeando el marco y su rostro cansado después de un vuelo largo, no sentí alegría. Sentí pánico. Porque en el pasillo junto a la escalera, aún estaba ese par de zapatillas deportivas. Las suyas no. Las de su sobrino. Y porque segundos antes, yo le había gritado a alguien en la planta alta: espérame ahí, no bajes todavía. Él no respondió. Pero sus pasos, inseguros, se detuvieron. Y los míos abajo también. ¿Quién está arriba?, preguntó mi esposo, soltando la maleta con un golpe seco. La sangre me abandonó la cara. Mi mente trabajaba a una velocidad absurda, buscando explicaciones, mentiras, excusas. Nada sonaba creíble. Nada. Es el chico, dije al fin. El sobrino de tu hermana. Te lo mencioné. Mentira. Nunca lo mencioné. Y ahora mi esposo subía las escaleras. Yo detrás, cada peldaño era una sentencia. Cuando abrió la puerta, él estaba ahí. Sentado. Vestido. Pero su mirada no estaba tranquila. Mi esposo lo miró. Luego a mí. Y yo supe que esta era la historia que necesitaba contarles. Desde el principio. Porque todo comenzó mucho antes de ese día. Y no todo fue lo que parece. Pero antes de revelarles mi secreto, díganme, ¿desde qué ciudad están viendo este vídeo? ¿Alguna vez han tenido una verdad tan vergonzosa, tan inesperada, que hicieron todo por ocultarla, pero la vida los descubrió igual? Mi esposo viaja tanto que a veces siento que vivo sola. Cuando me lo dicen sonrío y hago el comentario de siempre: así no tengo que recoger sus camisas del suelo. Las risas vienen solas. Nadie nota la mueca que viene después. Él trabaja en logística internacional. Vuela a Asia, a Europa, a donde sea que lo mande su agenda. Y yo me quedé en casa. Una casa bonita, amplia, con las paredes pintadas hace poco y los muebles donde él quería que estuvieran. Me toca hacerla funcionar, cuidar cada detalle como si el orden fuera sinónimo de amor. A veces creo que sí lo es. Cuando me dijo que su sobrino vendría unas semanas por motivos de estudio, lo acepté sin pensar demasiado. Es solo un chico, pensé. Le armaré la habitación de invitados, compraré algo más de fruta y dejaré las toallas limpias. Y lo hice. Como todo lo demás. Con eficiencia y sin emoción. Lo vi por primera vez una tarde de martes. Llovía. El chico llegó empapado con una mochila cargada y un aire de no saber cómo comportarse. Tenía ese aspecto de los jóvenes modernos, ropa suelta, mirada rápida, y una mezcla entre educación y desinterés que no supe leer del todo. Gracias por recibirme, dijo, dejándome su mochila en la entrada. No hay problema. ¿Quieres secarte? El baño está por allá. Lo observé mientras subía las escaleras. Tenía algo, no sabría decir qué. Era atractivo, claro, pero no de la forma en que una mujer de mi edad mira a un hombre joven. O eso me repetí. Era más bien su forma de moverse, de llenar el espacio con una energía que hacía tiempo no sentía en esta casa. Los primeros días fueron silenciosos. Él bajaba tarde, comía poco, estudiaba mucho. Pero era amable. Me preguntaba si necesitaba ayuda, si podía poner la mesa, si quería ver una serie por la noche. Pequeños gestos. Nada más. Una noche bajé a tomar agua. La casa estaba oscura, solo la luz de la cocina quedaba encendida. Y allí estaba él sentado en la encimera, bebiendo leche directamente del cartón. Se sobresaltó al verme. Yo también. Perdón, dijo rápido. No quería asustarte. No lo hiciste. Solo no esperaba a nadie despierto. Nos quedamos unos segundos sin hablar. Luego él sonrió. ¿No puedes dormir? No mucho últimamente. No sé por qué lo dije. Era cierto, pero no lo iba a confesar. No a él.
Y sin embargo ahí estaba, compartiendo esa confidencia con un chico al que apenas conocía. Yo tampoco. Me cuesta cuando llueve, murmuró, mirando hacia la ventana empañada. Hablamos unos minutos más. Nada especial, el clima, sus estudios, la ciudad. Pero fue la primera vez en meses que sentí que alguien me escuchaba sin distracción. Sin el teléfono en la mano. Sin ese ajá automático que lanza mi esposo cuando quiere que acabe de hablar. La conversación terminó porque yo decidí terminarla. Me fui a dormir. Me senté en la cama, miré el techo y pensé en lo absurdo que era todo. Era un chico. El sobrino de mi esposo. Estudiante. Joven. No debía pensar en nada más. Y no pensaba en nada más. Al día siguiente busqué mi blusa favorita. Esa que casi no usaba porque ya no me queda como antes. Me la puse. Me sentí rara. Me solté el cabello. Preparé desayuno para dos, aunque él solía bajar tarde. Esta vez no lo hizo. Bajó temprano. ¿Café? Pregunté. Sí, gracias. ¿Siempre huele tan bien aquí por las mañanas? Su frase no tenía doble sentido. No tenía por qué tenerlo. Pero yo la sentí diferente. Ese día pasó lento. Yo limpiaba más de lo habitual. Él estudiaba en el comedor. A veces me miraba. A veces lo miraba yo. Y cuando mi esposo me llamó por videollamada desde un aeropuerto en Alemania, tuve que recordarme por qué me casé con él. Porque era bueno. Porque me cuidaba. Porque me hacía reír. Solo que hacía tiempo que no lo hacía. A la mañana siguiente me levanté antes que él. No era algo que hiciera con frecuencia, pero sentía la necesidad de recuperar el control de mi espacio. Preparé café, puse la radio bajito, y me aseguré de mantener las ventanas abiertas para que el aire fresco disipara cualquier pensamiento que no debía haber estado allí desde anoche. No quería pensar. Solo hacer. Hacer y no recordar. Cuando bajó con el cabello aún revuelto por el sueño, no me miró directamente. Se sirvió una taza de café, se sentó en la mesa sin decir palabra, y empezó a hojear un cuaderno. Agradecí ese silencio. Era más fácil que fingir una conversación normal. Me puse a limpiar la cocina. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba ocupar las manos. Froté la encimera con más fuerza de la necesaria, en círculos repetitivos. Quería borrar cualquier rastro de lo que hubiera quedado en el aire. Pero no podía. Cada tanto sentía su mirada en mi espalda. No decía nada, pero estaba allí. Y yo, tonta de mí, empezaba a pensar que habría visto en mí. No en la mujer que cocinaba y barría. En la mujer que por unos segundos dejó caer la barrera y se sintió viva. Hoy tengo que pasar por la biblioteca, dijo de pronto como si necesitara un permiso. ¿Te acompaño? Respondí antes de pensarlo. Me miró. Fue un segundo apenas, pero en ese segundo hubo preguntas sin respuesta. No respondió directamente. Solo asintió, cerró el cuaderno y se levantó. Salimos al mediodía. El aire era tibio, el cielo estaba cubierto pero sin amenaza de lluvia. Caminamos por calles tranquilas, y por un momento fingimos ser dos personas cualquiera. No una mujer casada y un joven estudiante. No la tía política y su sobrino. En la biblioteca se perdió entre los estantes. Yo me quedé en la sección de literatura, pasando los dedos por los lomos de libros que ya había leído y otros que sabía que nunca leería. Cuando regresó traía 2 libros bajo el brazo y una sonrisa leve. ¿Tienes algún autor favorito? Preguntó. Tenía. Hace tiempo que no leo por placer. No me preguntó por qué. Lo agradecí. Volvimos caminando en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Pero el silencio no era incómodo. Era denso. Como una habitación llena de objetos que nadie se atreve a mover. Al llegar a casa, él se encerró en su cuarto. Yo me quedé en la sala,
hojeando un libro sin prestar atención. Escuché pasos en la escalera, luego agua corriendo. Pensé en subir, en tocar su puerta, en preguntarle si quería té. No lo hice. Ya entrada la tarde, cuando estaba recogiendo la ropa seca del patio, lo vi a través de la ventana del comedor. Estaba allí con una libreta escribiendo. Concentrado, con el ceño ligeramente fruncido. Se veía distinto así. Más maduro, más presente. No sé por qué decidí entrar justo en ese momento. Tal vez porque sentía que el silencio nos estaba llevando a un punto de no retorno. Tal vez porque me asustaba más lo que callábamos que lo que podíamos decir. ¿Qué escribes? Pregunté sentándome a cierta distancia. Nada importante. Notas. Pensamientos. Asentí. Él cerró la libreta con calma y la puso sobre la mesa. Me miró. Esa vez, sin evasión. Yo no aparté la vista. No sé cuánto tiempo pasó así, hasta que uno de los dos, no recuerdo quién, se levantó primero. Nos encontramos a medio camino. Nos besamos. Solo eso. Nos besamos. No fue largo. No fue torpe. Fue lo que fue. Después nos separamos sin decir palabra. Él subió las escaleras. Yo fui a la cocina, abrí el grifo y dejé correr el agua. No lloré. No me reí. No sentí alivio. Solo una extraña calma. Como si por fin, algo hubiera tomado forma. Algo inevitable. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como una sombra, tocando los muebles, los marcos de fotos, cada objeto como si pudiera darme respuestas. En el pasillo me detuve frente a la habitación de invitados. La luz estaba apagada, la puerta cerrada. Apoyé la frente contra la madera. No toqué. No dije nada. Solo respiré. Profundo. 1, 2 veces. Y volví a mi cama. Mi esposo llamó pasada la medianoche. Me contó que su vuelo se había retrasado. Que estaba cansado. Que me extrañaba. Respondí con un tono suave. Fingí normalidad. No por cobardía, sino porque no sabía qué más decir. Colgué. Apagué la luz. Cerré los ojos. Pero ya nada estaba en su lugar. Ni fuera. Ni dentro de mí. La mañana siguiente se sintió pesada, como si el aire mismo tuviera memoria. Me levanté más tarde de lo habitual, dejando que el silencio se colara por cada rincón de la casa. Él ya no estaba en la cocina ni en la sala. No escuchaba ruidos en la planta baja, ni pasos en la escalera. Solo el sonido lejano del reloj de pared marcando cada segundo como una advertencia. Me vestí sin pensar mucho, eligiendo prendas neutras, las de siempre. No quería destacar, no quería provocar. Ni siquiera sabía si lo vería ese día. Al bajar, noté que su mochila ya no estaba donde solía dejarla. Me asusté por un segundo. ¿Se habría ido? ¿Y si había decidido marcharse sin decir nada? Recorrí la casa buscando señales. Finalmente lo encontré en el patio, regando las plantas. Sus movimientos eran lentos, metódicos. No me miró al principio. Solo cuando me acerqué levantó la vista y me ofreció una sonrisa breve, de esas que no significan nada pero tampoco son vacías. No hablamos. No hacía falta. Tampoco sabíamos cómo. Habíamos cruzado un umbral del que no sabíamos regresar, pero tampoco avanzar. Me fui a preparar desayuno sin esperar que él me siguiera. Cuando regresé con una taza de té en la mano, ya no estaba en el patio. La puerta trasera seguía abierta. Al mediodía, recibí un mensaje de mi esposo. Decía que quizás regresaría antes de lo previsto. Algo en el tono de su mensaje me pareció fuera de lugar, como si estuviera probando mi reacción. Contesté con naturalidad, claro, será bueno verte antes. Pero al dejar el teléfono sobre la mesa, sentí un nudo en el estómago.
Pasé la tarde revisando cosas inútiles, papeles en la oficina, trapos viejos en los cajones, frascos vencidos en la alacena. Era mi manera de no pensar. De llenar el vacío que crecía entre nosotros desde la noche anterior. De negar la tensión que ahora parecía impregnarlo todo. Cuando él bajó ya era de noche. Se había duchado. Llevaba una camisa distinta, planchada, como si tuviera una cita. Me sorprendió esa elección, pero no pregunté. Se sentó en el sillón del living, encendió la televisión sin volumen, y miró un documental con la mirada ausente. Me senté en el otro extremo, sin acercarme demasiado. El espacio entre nosotros se había vuelto terreno peligroso. Me preguntaba si él también había pensado en lo que hicimos, si lo había revivido en su cabeza, si sentía culpa o solo confusión. Yo sentía ambas cosas y más. Después de un rato me levanté para preparar algo de cenar. Tenía hambre, pero no sabía qué cocinar. Abrí el refrigerador y me quedé mirándolo como si fuera un enigma. Escuché sus pasos detrás de mí. Se acercó, se detuvo a unos metros. ¿Quieres ayuda?, preguntó. Negué con la cabeza sin mirarlo. Estoy bien. Se quedó allí unos segundos más, luego regresó a la sala. Esa escena tan simple me dejó helada. Porque por un momento deseé que no obedeciera. Que insistiera. Que dijera algo más. Pero no lo hizo. Y tal vez fue lo mejor. Cenamos en silencio. Apenas cruzamos palabras. La televisión seguía encendida, y el murmullo sin sonido llenaba lo que nosotros no sabíamos cómo decir. Cuando terminé lavé los platos con movimientos automáticos. Lo vi acercarse al estante, tomar un libro y salir al patio nuevamente. Me asomé por la ventana. Estaba sentado en una silla de mimbre con el libro abierto pero sin leer. Solo miraba la noche, como si esperara algo. O tal vez simplemente quería huir del interior de la casa. En ese momento sentí el impulso de salir también. De sentarme junto a él, de hablarle, de decirle que no sabía qué estaba pasando conmigo. Que no era una mujer que buscara aventuras, ni alguien que jugara con la vida de otros. Que me sentía vacía desde hacía años, y que por una noche me había sentido vista. Pero no salí. Me quedé allí, detrás del cristal, observando como una cobarde. No podía arriesgarme a que él no sintiera lo mismo. A que pensara que había sido un error y nada más. Al día siguiente, cuando bajé, no estaba. Dejó una nota en la mesa, salí a la biblioteca. Vuelvo por la tarde. Firmó con su nombre, algo que nunca había hecho antes. Guardé la nota en un cajón, como si tuviera valor, como si pudiera explicarme algo. Pero no lo tenía. Esa tarde no hice nada productivo. Caminé por la casa, me senté en distintos sillones, abrí libros sin leerlos, escribí frases sueltas en una libreta vieja. Mi mente no lograba enfocarse. Solo pensaba en que mi esposo podía aparecer en cualquier momento, y que yo no tenía la más mínima idea de cómo actuar cuando eso ocurriera. Cuando escuché el portón abrirse al atardecer, el corazón me dio un vuelco. No era mi esposo. Era él. Con una bolsa de libros en la mano, el cabello despeinado por el viento. Me miró al entrar. Yo también lo miré. No dijimos nada. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Como siempre. Pero esta vez, algo en la casa había cambiado. No sé si era el aire, el silencio, o simplemente yo. Algo se había movido imperceptiblemente, y ya no volvería a su lugar. El día comenzó con una claridad molesta, de esas que parecen revelar lo que uno preferiría mantener en sombras. El sol entraba a raudales por las cortinas del salón, y por un momento me pregunté si valía la pena abrir las ventanas o si sería mejor dejar que el aire se quedara encerrado, igual que yo. Desayuné sola. No porque él no estuviera, seguía durmiendo o fingía hacerlo, sino porque no tenía ganas de compartir mesa. Sentía que cualquier palabra que intercambiáramos a esa hora sería forzada, incómoda. Prefería el ruido del cuchillo contra el pan, el goteo del grifo mal cerrado, el crujido de la silla cuando me movía.
Durante la mañana intenté seguir con mis rutinas. Lavé ropa, regué las plantas, barrí el porche. Cosas simples, repetitivas, que me mantenían ocupada sin obligarme a pensar demasiado. Pero mi mente insistía. Volvía una y otra vez a esa noche. A ese momento. A ese beso que no supe detener y que ahora parecía haberse convertido en una grieta dentro de mí. Alrededor del mediodía, escuché pasos bajando la escalera. No me giré. Sabía que era él. Lo supe por el ritmo, por la pausa entre peldaño y peldaño. Tomó un vaso de agua, se quedó de pie un momento junto al fregadero, y luego se sentó a mi lado en el comedor, sin decir palabra. Pasaron varios minutos así. Yo hojeaba una revista vieja. Él miraba la ventana. Sentía su presencia demasiado cerca, demasiado cargada de cosas que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Finalmente rompí el silencio. Saldré un rato. A caminar. No esperé respuesta. Me levanté, tomé mi bolso y salí. Necesitaba espacio. Movimiento. Ver otras caras, escuchar otros sonidos, recordar que el mundo seguía girando fuera de esta casa. Caminé sin rumbo bordeando calles que conocía de memoria pero que ese día me parecieron nuevas, o tal vez yo era la que ya no encajaba en ellas. Terminé en una vieja panadería, de esas que aún huelen a horno de leña. Compré 2 bollos de naranja y me senté frente a la ventana. Observé a la gente pasar, ajena, ocupada en sus propios asuntos. Nadie sabía quién era yo. Nadie imaginaba lo que llevaba dentro. Esa anonimidad me alivió por unos minutos. Al regresar, ya comenzaba a oscurecer. Las luces de la casa estaban encendidas. Desde fuera, todo parecía normal. Agradable incluso. Una casa cálida con olor a comida y murmullos suaves. Pero por dentro sabía que no era así. Entré sin hacer ruido. Lo encontré en la cocina, preparando algo en la sartén. Se volvió al oírme y su expresión fue neutra. No alegría, no sorpresa. Solo una aceptación muda de mi regreso. Preparé algo simple, dijo, señalando el arroz con verduras. ¿Comes? Asentí. Comimos frente a frente. Esta vez el silencio no era tenso. Era contemplativo. Como si ambos estuviéramos esperando una señal, una palabra que liberara o rompiera lo que venía construyéndose entre nosotros. Después de cenar, me levanté antes que él y fui a la sala. No prendí la televisión. Solo me senté dejando que la luz tenue del rincón me envolviera. Escuché sus pasos acercarse, su respiración al entrar. No se sentó enseguida. Se quedó de pie mirándome. Lo supe sin necesidad de levantar la vista. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. No respondí enseguida. El bien me parecía una palabra vacía. ¿Cómo se mide eso? ¿Por la ausencia de lágrimas? ¿Por la capacidad de seguir funcionando? No lo sé, dije al fin. Hay días que sí. Hoy no estoy segura. Se sentó a mi lado. Más cerca de lo habitual. Casi podía sentir el calor de su brazo junto al mío. Durante un instante no supe si debía alejarme o quedarme. Al final no me moví. No planeamos nada, murmuró. No pensé que iba a pasar. Lo miré. Sus ojos no tenían culpa ni tampoco deseo. Solo una especie de cansancio. Un reflejo del mío. Lo sé, dije. Pero pasó. Nos quedamos así por unos segundos más, y entonces él desvió la mirada hacia el ventanal. Afuera el jardín parecía más oscuro de lo habitual. La luna estaba alta, y la brisa movía ligeramente las cortinas. ¿Qué haremos ahora?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular. No tenía respuesta. Tampoco él. Nos quedamos en silencio. No hubo promesas. No hubo disculpas. Solo esa pausa larga, llena de todo lo que no podíamos permitirnos decir.
Más tarde, ya en mi habitación, me tumbé en la cama con la luz apagada. Escuché sus pasos cruzar el pasillo. Luego silencio. No tocó mi puerta. No lo esperaba. Pero me quedé despierta, esperando algo que no supe nombrar. Algo que quizá ya había comenzado a cambiar dentro de mí. Algo que, sin saberlo, ya no iba a detenerse. Desde temprano supe que algo iba a romperse. Lo presentí en el aire, en la forma en que los objetos cotidianos parecían fuera de lugar. La cafetera goteaba más lento, el pan se tostaba de manera desigual, y mi camisa favorita tenía una pequeña mancha que no recordaba haber visto antes. Eran detalles mínimos, casi ridículos, pero suficientes para hacerme sentir que todo se había desplazado unos milímetros a la izquierda. Él estaba en el garaje. Lo escuché mover cosas, arrastrar cajas, tal vez intentando reordenar su mundo del mismo modo que yo intentaba poner en orden el mío. Por momentos el sonido de sus pasos se interrumpía, como si se quedara quieto pensando. Me preguntaba si pensaba en mí. Decidí llevarle una jarra de limonada. Un gesto simple, casi mecánico. Cuando entré lo vi arrodillado junto a una caja abierta, examinando unas herramientas viejas. Se volvió al escucharme y su mirada fue diferente. No había sorpresa, ni tensión. Solo una especie de calma resignada. Gracias, dijo recibiendo el vaso. Me senté en un banquito de madera, a poca distancia. El calor era suave, pero sentí que mis manos estaban frías. Él volvió a lo suyo, pero yo no lo observaba por lo que hacía, sino por cómo estaba. La forma en que se concentraba, cómo fruncía el ceño sin saberlo, cómo se mordía el labio inferior cuando algo no encajaba. En algún momento se giró hacia mí. No sé qué vio en mi rostro, pero dejó lo que estaba haciendo y se sentó a mi lado, en silencio. El garaje no tenía música, ni ventilador, ni ventanas abiertas. Solo estábamos nosotros, y esa especie de vibración muda que se instalaba entre los cuerpos que no sabían cómo tocarse sin romperse. Nos besamos. Nos besamos. Después, no dijimos nada. Volvió a sus cajas. Yo volví a la cocina. Todo parecía igual, pero no lo era. El resto del día pasó en una especie de nube. Hablamos lo justo sobre cosas inofensivas. Él me ayudó a mover unos muebles del comedor, una excusa que inventé para justificar su presencia tan cerca. Nos reímos un poco. Yo fingí naturalidad. Él también. Por la tarde revisé unas viejas cajas con fotos. Las coloqué sobre la mesa y empecé a mirar, sin un objetivo claro. Había fotos de mi esposo y yo en viajes, cumpleaños, celebraciones. Algunas me hicieron sonreír, otras me resultaron ajenas. Había una en particular, tomada en un aniversario, donde mi rostro aparecía sereno, pero mis ojos ya no brillaban. Me quedé mirándola largo rato. Él se acercó, se inclinó sobre mi hombro para ver. ¿Eres tú ahí?, preguntó. Asentí. Hace mucho. Antes de que dejara de reírme por cosas simples. No respondió. Solo me miró. Esa mirada que parecía leerme más allá de lo que decía. Y eso me inquietaba. Me gustaba y me asustaba a la vez. Al anochecer preparé una cena ligera. No estaba segura de si él cenaría conmigo, pero lo hizo. Comimos casi en silencio, pero sin incomodidad. Compartíamos el espacio como si nos perteneciéramos, aunque supiéramos que no debíamos. Después de cenar, lavé los platos con calma. Él secó sin que se lo pidiera. Era una rutina que habíamos establecido sin palabras. Cada gesto estaba cargado de algo más. Más tarde me senté en el sofá con una manta sobre las piernas. Él encendió la lámpara de pie, se sentó en el otro extremo, y tomó un libro. No leyó. Solo lo sostuvo con los dedos marcando una página que nunca pasó. En un momento nuestras miradas se cruzaron. No dijimos nada. Solo nos quedamos ahí, suspendidos. Como si el mundo estuviera esperando que uno de los dos hiciera algo. Pero no lo hicimos.
Esa noche, ya en mi cama, escuché pasos afuera. Lentos, pausados. Como si alguien caminara sin saber a dónde ir. No salí. Me quedé quieta con los ojos abiertos en la oscuridad. Pensé en mi esposo. En cómo siempre ha sido más compañero que amante, más proveedor que presencia. En cómo su ausencia se fue volviendo normal, y cómo, sin darme cuenta, me fui apagando en silencio. Pensé en el chico que dormía en la otra habitación. En lo que había provocado en mí sin buscarlo. En lo que despertó sin saberlo. Y pensé sobre todo en mí. En esta versión de mí que se atrevía a sentir algo después de tanto tiempo anestesiada. No sabía si eso me hacía valiente o egoísta. Tal vez ambas. Lo que sí sabía es que no había marcha atrás. No después de esto. No después de mirarnos como nos habíamos mirado hoy. No después de tocarnos con tanto cuidado, como si supiéramos que el más mínimo error podía arruinarlo todo. Dormí poco esa noche. Y cuando lo hice soñé con cosas que no recuerdo, pero que me dejaron un hueco en el pecho al despertar. Como si algo sin haber terminado aún, ya empezara a doler. La mañana comenzó con una llamada inesperada. Mi esposo. Su voz al otro lado del teléfono sonaba más tensa de lo habitual, aunque intentó disimularlo. Dijo que tenía que resolver un asunto con urgencia y que probablemente regresaría en 1 o 2 días, tal vez incluso antes. Mi respuesta fue automática, casi ensayada: claro, estaré esperándote. Pero al colgar, sentí que algo se partía dentro de mí. No por él. Por lo que implicaba su regreso. La cocina estaba en silencio. El chico aún dormía. Aproveché ese momento para sentarme sola junto a la ventana, con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. Observé las hojas moverse suavemente en los árboles del jardín. Nada parecía alterado en el mundo exterior. Y sin embargo, dentro de esta casa, cada segundo pesaba como si se estuviera gestando una tormenta. Cuando él bajó, no mencioné la llamada. Preferí guardármela. Tal vez porque no quería compartir la angustia, tal vez porque en el fondo aún no sabía cómo debía reaccionar. Él notó mi distancia, pero no preguntó. Fue una de esas mañanas en que ambos caminamos alrededor del otro sin tocarnos, como si estuviéramos hechos de cristal. Más tarde salimos juntos al supermercado. Una salida trivial, necesaria. Pero incluso ahí, entre los estantes, se notaba la tensión. Yo elegía las frutas con más lentitud de la habitual. Él me seguía sin decir mucho, pero sus ojos se movían constantemente como si intentara anticipar mis pensamientos. De regreso no pusimos música. El silencio dentro del auto era denso. En un momento detuve el coche en un semáforo, y él me miró de perfil. No me dijo nada, pero sentí su mirada como una pregunta abierta. ¿Estás bien?, dije yo para romper el aire. No lo sé, respondió sin dudar. Todo es raro. No insistí. ¿Qué podía decirle? ¿Que yo tampoco sabía qué estaba pasando? ¿Que todo lo que estábamos viviendo era como caminar en una cuerda floja sin red? Por la tarde él se encerró en su habitación. Yo en la mía. Pero no logré concentrarme en nada. Abrí libros que no leí. Revisé papeles que no importaban. Limpié superficies que ya estaban limpias. Mi cuerpo necesitaba moverse, evitar pensar. Al caer la noche decidí hacer algo impulsivo. Le propuse salir. No a cenar. No a tomar algo. Solo a caminar. Le dije que necesitaba despejar la cabeza. No preguntó por qué. Solo asintió. Caminamos por calles que conocíamos bien, pero que parecían distintas bajo la luz amarilla de las farolas. Nos alejamos del centro, adentrándonos en zonas más tranquilas. Terminamos en un pequeño mirador en las afueras del barrio, desde donde se podía ver gran parte de la ciudad. Nos sentamos en una banca. Él sacó una botella de agua de su mochila y me la ofreció. Bebí un poco. Luego nos quedamos en silencio mirando las luces a lo lejos.
Cuando era niño venía aquí con mi abuelo, dijo de pronto. Siempre me decía que desde aquí, uno podía pensar mejor. Asentí. No sabía qué responder. Pero sus palabras se quedaron flotando en el aire. A veces me pregunto si todo esto está mal, añadió sin mirarme. Si nos estamos mintiendo. Si nos estamos usando. Quise contestar. Decirle que yo también tenía dudas. Que no sabía en qué punto dejamos de ser simplemente tú y yo y nos convertimos en algo más complicado. Pero no pude. Yo no te uso, fue lo único que dije. Él me miró entonces. Con una expresión que no supe interpretar. Había algo de tristeza, sí, pero también algo de ternura. Como si por un momento entendiéramos que ninguno tenía las respuestas. De regreso a casa, no hablamos. Caminamos despacio sin tocar el tema. Al llegar, entramos sin encender la luz. El silencio de la noche nos envolvía. Me fui directamente a la cocina y empecé a preparar té. No lo necesitaba, pero necesitaba la acción. Escuché sus pasos detrás de mí. Se detuvo junto a la puerta sin entrar. ¿Y si nos vamos? Preguntó de pronto. Me giré. Su rostro estaba a contraluz, apenas podía verle los ojos. ¿A dónde? Pregunté. A donde sea. Solo irnos. Tú y yo. Me quedé quieta. El vapor del agua empezaba a escapar de la tetera. No es tan simple, susurré. Él no respondió. Se giró lentamente y se alejó hacia su habitación. Esa noche al acostarme no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada palabra, cada gesto, cada silencio. Pensé en lo que implicaría huir. En lo que dejaría atrás. En lo que significaría para él, para mí, para los demás. Y en medio de todo ese caos, una sola certeza se abrió paso: esto ya no era solo un error pasajero. Esto se había convertido en una decisión. Aunque aún no supiéramos cómo tomarla. Pasamos la noche juntos. No recuerdo la hora exacta en que salimos de casa, solo que ya era tarde y el silencio de las calles parecía protegernos de nosotros mismos. Él no dijo a dónde íbamos y yo tampoco lo pregunté. Solo subimos al auto con una maleta pequeña en el asiento trasero, como si todo estuviera previsto y al mismo tiempo, no supiéramos absolutamente nada. Conducía despacio. Las luces del camino pasaban como faros breves entre nosotros, interrumpiendo a ratos el silencio con destellos que no necesitaban explicación. No hablábamos, pero su mano rozó la mía al cambiar de marcha, y no la retiré. El lugar era sencillo. Una habitación pequeña en un hostal discreto, de esos que nadie observa demasiado. Pedimos la llave sin mirarnos, sin presentar excusas. El recepcionista indiferente nos la entregó como si formáramos parte de la rutina. Y quizá lo hacíamos. Quizá no éramos ni los primeros ni los últimos en buscar un rincón donde detener el tiempo por una noche. Dentro todo era básico: una cama bien tendida, una lámpara baja, cortinas gruesas, una mesa pequeña con 2 vasos vacíos. Me senté al borde de la cama sin saber qué hacer con mis manos. Él dejó la maleta en el suelo y cerró la puerta con suavidad. No hubo palabras. No hacían falta. Cuando desperté, no supe cuánto tiempo había dormido. El cuarto estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz que se colaba por las rendijas de las cortinas. Él aún dormía, de lado, con el rostro tranquilo y el cuerpo ligeramente recogido, como un niño que no teme ser visto. Me quedé observándolo en silencio. Hubo algo en su forma de respirar, en la manera en que el cabello caía sobre su frente, que me hizo sentir una ternura que no esperaba. No era deseo, no era confusión. Era algo más profundo. Algo que tenía que ver con el cuidado, con la protección, con la conciencia, quizás tardía, de lo frágil que era todo. Me levanté sin hacer ruido. Entré al pequeño baño, me lavé la cara, me peiné con los dedos. El espejo reflejaba a una mujer distinta a la que había salido de casa la noche anterior. No más joven, no más feliz. Pero sí más despierta.
Cuando salí, él ya estaba sentado en la cama, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Me miró sin hablar. Caminé hacia la ventana y abrí un poco la cortina. Afuera el cielo era gris, cubierto de nubes que aún no sabían si lloverían o no. Desayunamos en un café cercano. Nadie nos miró. Nadie preguntó. El murmullo de otras conversaciones llenaba el lugar de un ruido tranquilo, casi acogedor. Él pidió café y pan tostado. Yo jugo y frutas. No hablamos mucho. Solo intercambiamos miradas que decían más que cualquier frase. Volvimos al coche pasadas las 11. El viaje de regreso fue distinto. Ya no había silencio cómodo, sino una especie de pausa tensa. Como si ahora, después de haber cruzado una línea definitiva, el mundo comenzara a reclamar explicaciones. Al acercarnos a casa, sentí una punzada en el estómago. La calle estaba vacía, como si el barrio entero hubiera decidido tomar distancia de nuestra historia. Al estacionar, él no apagó el motor enseguida. Se quedó mirando al frente sin mover las manos del volante. No sé qué sigue después de esto, dijo finalmente. Yo tampoco. No tenía respuestas. Solo una certeza, lo que habíamos hecho ya no podía deshacerse. No porque fuera escandaloso, sino porque había dejado huellas dentro de nosotros. Entramos sin hablar. Dejamos la maleta en su habitación. Me encerré en la mía, me quité los zapatos, me senté en la cama. Durante horas no hice nada. Solo me quedé ahí con los pensamientos dando vueltas como un carrusel lento y desordenado. Mi esposo llamó por la tarde. Dijo que regresaría en menos de 24 horas. Que ya había resuelto lo que tenía que resolver y que le alegraba poder volver antes. Su voz sonaba más animada que en días anteriores. Como si intuyera que algo se escapaba, y quisiera volver a tiempo para atraparlo. Le respondí con palabras suaves correctas. Colgué, apagué el móvil y me tumbé boca arriba. Pensé en la ropa sucia, en las sábanas que debía cambiar, en el gesto que pondría cuando lo viera entrar por la puerta. Y al mismo tiempo pensaba en él. En el chico que estaba a solo unos metros de mí, pero que ahora parecía tan lejos como otro país. No cenamos juntos esa noche. Cada uno comió por separado. Nos evitamos con una torpeza que dolía más que el encuentro. El silencio ya no era compartido, era una barrera. Al acostarme, no lloré. Pero el pecho se me cerraba. Porque en lo profundo sabía que esa noche había sido también un final. Aunque nadie lo dijera. Aunque aún quedara mucho por pasar. Esa noche juntos no solo nos unió. También nos marcó. Y como toda marca, pronto comenzaría a doler. Esa mañana me desperté con el sonido de la maleta deslizándose por el pasillo. No fue un ruido fuerte, pero fue suficiente para cortarme el aire. Durante unos segundos, no me moví. Me quedé en la cama en silencio con los ojos abiertos, escuchando cada paso, cada crujido del suelo bajo sus pies. No sabía si debía salir o esperar. No sabía si quería enfrentarme a lo que esa maleta representaba. Me levanté lentamente con la sensación de tener el cuerpo sumergido en agua espesa. Me vestí sin pensar demasiado y salí de la habitación. Él estaba en el recibidor con la mochila al hombro y el rostro vuelto hacia la puerta. No me vio de inmediato. Me detuve a una distancia prudente observando cómo ajustaba la cremallera del bolsillo lateral. ¿Te vas? Pregunté sabiendo la respuesta. Se volvió. Asintió sin demasiada convicción. Mi abuela se ha puesto mal, dijo, evitando mi mirada. Lo mencioné el otro día. Sí, lo había mencionado. Pero no era eso. Lo supe en ese instante. No era por su abuela, ni por ninguna urgencia familiar. Era por nosotros. Por lo que habíamos hecho, por lo que no sabíamos manejar. Quise preguntarle si era definitivo, pero me detuve. La palabra definitivo sonaba demasiado grande, demasiado formal para algo que nunca habíamos definido en voz alta. Me acerqué un poco con cuidado.
Me detuve frente a él, lo suficientemente cerca para notar que respiraba más rápido de lo habitual. ¿Estás huyendo? Susurré. Esta vez sí me miró. Fue una mirada larga, cargada de cosas que ya no podía decir. Estoy poniendo distancia, respondió. Porque creo que si me quedo, va a doler más. No supe qué decir. Quise decirle que ya dolía. Que no había distancia que pudiera evitar eso. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Se giró hacia la puerta y la abrió. El aire de la calle entró como un recordatorio de lo que había fuera de estas paredes. Del mundo que seguía funcionando más allá de nuestra pequeña historia. Antes de salir, dejó una pequeña libreta sobre la mesa del recibidor. La reconocí al instante, era la que usaba para escribir, la que llevaba a todos lados. No la tomé en ese momento. Solo la miré. Tú mereces algo mejor, dijo antes de cruzar la puerta. Algo sin escondites. Sin sombras. Y se fue. Me quedé de pie en el mismo lugar, escuchando cómo sus pasos se alejaban. El portón se cerró. El silencio volvió a caer sobre la casa, esta vez con un peso distinto. Durante un rato, no me moví. Luego caminé hacia la cocina, sin saber por qué. Preparé café. No porque lo necesitara, sino porque era lo único que sabía hacer con las manos cuando el mundo parecía derrumbarse. La casa se sentía vacía de una forma nueva. No solo por su ausencia física. Era más bien como si se hubiera llevado algo de mí al marcharse. Una parte que no sabía que existía hasta que la perdí. Horas después, mi esposo regresó. Llegó con el ruido habitual de sus llaves, con sus pasos seguros, con su voz de siempre. Me abrazó al entrar, me habló de su viaje, de los problemas que había resuelto. Yo respondí con gestos, con frases suaves, con sonrisas forzadas que salían sin alma. No preguntó por él. No mencionó su nombre. Solo me dijo que la casa se veía limpia, que la comida olía bien, que se alegraba de estar de vuelta. Yo asentía. Me movía como una actriz que conoce su papel. Esa noche cenamos juntos. Hablamos de trivialidades. Vimos algo en la televisión. Fingimos normalidad. Yo fingí mejor que nunca. Él no sospechó nada. O no quiso sospechar. Al acostarnos me abrazó por la cintura. Fue un gesto automático, casi mecánico. Cerré los ojos, contuve la respiración por unos segundos y luego me rendí al peso de lo inevitable. Ya en la oscuridad, recordé la libreta. Me levanté en silencio, fui hasta el recibidor y la tomé. Era ligera, con la tapa un poco desgastada. La llevé a la cocina, encendí la luz tenue sobre la mesa y me senté. La abrí con cuidado. No había mucho escrito. Solo unas pocas páginas. En la primera había una frase subrayada, no fue un error. Fue lo único real que viví en meses. Pasé las hojas. Había fragmentos de pensamientos, listas, frases sueltas. En una de ellas, escrita en tinta azul, decía, no sé si hice bien en irme. Pero quedarme hubiera sido peor. Para ella. Para mí. La última página estaba en blanco. Cerré la libreta. La sostuve entre mis manos como si fuera algo frágil, algo que podía romperse con solo apretarlo demasiado. Apagué la luz. Volví a la habitación. Me acosté en la cama junto a mi esposo, que dormía ya profundamente. Miré el techo durante mucho tiempo. Pensé en todo lo que había pasado. En lo que aún quedaba por pasar. No lloré. No esa noche. Pero entendí que algunas pérdidas no se sienten como un corte. Se sienten como una grieta que va ensanchándose poco a poco hasta que un día, sin aviso, ya no puedes ignorarla. Desde su partida, la casa se volvió otra. No cambió en lo físico, los mismos muebles, los mismos pasillos, la misma luz entrando por las ventanas cada mañana, pero el aire se sentía diferente. Como si algo se hubiera apagado en cada rincón.
Como si cada habitación guardara el eco de una conversación que no volvería a repetirse. Los días siguientes pasaron con una extraña mezcla de velocidad y lentitud. Cocinaba, limpiaba, salía a hacer las compras, respondía mensajes, escuchaba a mi esposo hablar de sus asuntos laborales. Todo lo que hacía tenía la apariencia de la normalidad, pero dentro de mí, esa palabra se había vaciado por completo. Mi esposo parecía contento de estar de nuevo en casa. Retomó sus rutinas con naturalidad, sin notar que algo había cambiado. O quizás lo notaba y prefería no decir nada. A veces me hablaba mientras yo preparaba café, y aunque asentía y respondía con frases apropiadas, él debía notar que mis respuestas eran más precisas que verdaderas. Una tarde, mientras él dormía la siesta, fui hasta el armario del pasillo donde solíamos guardar cosas que no usábamos a menudo. Buscaba una caja con fotos antiguas, aunque no tenía muy claro por qué. Tal vez para recordar quién había sido yo antes. Antes de todo esto. Al abrirla encontré postales, cintas, cartas, recuerdos de viajes. También hallé una foto impresa en papel gastado. Era una imagen tomada hacía apenas unas semanas, cuando aún él estaba aquí. Yo había olvidado que la había pedido imprimir. Estábamos los dos en la cocina, él de espaldas, yo desenfocada al fondo, lavando platos. Alguien, tal vez una vecina o incluso él mismo, había capturado ese instante sin importancia aparente. La sostuve un largo rato. No por lo que mostraba, sino por lo que me hacía sentir. No había sonrisas ni abrazos. Pero la energía de ese momento, la cercanía, el silencio compartido, la tensión leve en el ambiente, me golpeó como si hubiera sido ayer. Guardé la foto en un libro cualquiera del estante. No era el momento para verla todos los días, pero tampoco podía tirarla. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, mi esposo me miró con expresión seria y dijo: «Te noto distinta». No supe cómo responder. No podía negar lo evidente. Pero tampoco podía explicar lo que no había compartido con nadie. ¿Distinta cómo?, pregunté con voz suave. Más callada. Más lejana. Como si estuvieras en otro sitio. Asentí. No tenía sentido fingir que no lo notaba. A veces siento que me he ido de mí misma, dije, y no era una metáfora. Era exacto. Él no dijo nada más. Tal vez no sabía qué decir. Tal vez prefería no seguir ese camino. El silencio que siguió fue pesado, pero no agresivo. Más bien resignado. Como si los dos aceptáramos que algo se había desplazado entre nosotros, y no sabíamos si podía volver. Días después, mientras acomodaba libros en la sala, encontré la libreta que él me había dejado. Estaba donde la había escondido, entre los tomos de recetas que nunca usaba. Dudé en abrirla. Pero lo hice. Otra vez. Leí las mismas frases, como si las leyera por primera vez. Al final, en la última página, aquella que antes estaba en blanco, encontré algo escrito con lápiz, como si lo hubiera dejado antes de irse, sin que yo lo notara. Asterisco: si alguna vez quieres contarle a alguien tu verdad, empieza por aquí. No estás sola. Asterisco. Volví a cerrar la libreta y la guardé en el mismo lugar. Pero esta vez, supe que no volvería a olvidarla. Una tarde, al regresar del supermercado, vi en la entrada del buzón un sobre sin remitente. Era pequeño, sin sello postal, lo que indicaba que lo habían dejado personalmente. Dentro, una hoja doblada con cuidado. Solo una línea escrita, en la misma letra que conocía: asterisco, espero que estés respirando mejor. Asterisco. Me quedé inmóvil. No lloré. Tampoco sonreí. Solo sentí una oleada de emociones contradictorias. Tristeza. Gratitud. Dolor. Cierre. Esa noche, después de cenar, mi esposo me preguntó si quería ver una película. Le dije que no. Que prefería leer un poco antes de dormir. Se lo dije con voz amable, sin dureza. Él asintió. No insistió. Subí a mi habitación,
abrí la ventana y dejé que entrara el aire de la noche. Respiré hondo. El aire era fresco, limpio. No sé qué será de mi mañana. No sé si volveré a verlo. No sé si este vacío que siento algún día dejará de doler. Pero al menos ahora sé que sigo aquí. Respirando. Pensando. Viviendo. No necesito entenderlo todo. Solo recordar que por un instante fui alguien distinta. Y aunque ese instante se haya ido, el recuerdo permanece. No como castigo, sino como testimonio de que estuve viva. Aunque fuera en secreto.